Soy carnicero de profesión. Trabajo en el local de la cuadra donde vive usted. Soy el que le vende los bisteces y demás productos que llegan a su mesa. ¿Me recuerda? Bueno, sé que desaparecerá cierta humildad de mi parte cuando reconozca que tengo muy buena fama, que soy muy bueno en lo que hago y mi negocio prospera. ¿Lo ve? Sonó atorrante. Disculpe la arrogancia. Le quiero contar algo, estimado cliente. Usted Usted come carne humana. Disculpe el abrupto de la revelación, pero así es. Debe tener más de 2 años consumiendo carne de un semejante suyo. Y aquí una pregunta importante. ¿Se ha muerto? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Se le ve más vivo y enérgico. No se preocupe, no va a condenar su alma. Esas son solo patrañas religiosas. Confíe en mí. Desde que tengo uso de razón, soy carnicero. Crecí entre costales colgantes de reses, afilando cuchillos y destazando las partes animales. Además, también entre los aromas de carne congelada y sangre. Amo mi trabajo, no me estoy quejando de él. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Soy hijo único, así que automáticamente me hice cargo del negocio familiar. Pero mi ineptitud me cobró factura. Si bien es cierto que la carnicería no dejaba ingresos holgados, esta cuando menos mostraba ser autosustentable. Qué vergüenza sentí al ver que fracasaba. Sé que no le había aprendido nada al viejo, y todas sus enseñanzas al parecer fueron en vano. Por orden lógico, al no haber ingresos, no hay dinero para comprar mercancía, y al no haber mercancía, no hay clientes. En resumidas cuentas, todo se va a la mierda. No me quería dar por vencido así de fácil. Sé que cometí algunos errores desesperados y tuve... Esto quizás dañe más mi imagen. O no lo sé. Ustedes decidirán eso. Pero tan extrema fue la situación que tuve que mezclar lo poco que quedaba con carne de perros callejeros. Y, como es de esperarse, la gente repugnaba el sabor, y los pocos clientes que me quedaban los estaba perdiendo. Fue una situación horrible. El negocio familiar se caía a pedazos. Estaba a una semana de cerrar las puertas al público, cuando apareció un hombre de edad avanzada en el negocio. Él era un vagabundo. Sus ropas eran grises de lo mugrosas que estaban. Él olía a orines viejos y en su barba se veían costras de mugre. Pero contrario a como tendemos a imaginar a las personas en esas condiciones, déjenme decirles que el hombre era robusto, sus mejillas lucían rojas y saludables. A resumidas cuentas, se veía en perfectas condiciones, y su presencia me impresionó. Al principio pensé que buscaba alimento y le pedí que se retirara, pues ya ni las moscas se paraban en mi negocio, así que no tenía nada que ofrecerle. El hombre me dijo que no iba pidiendo misericordia y me informó que conocía a mi padre, que mi padre siempre tuvo atenciones con él. Escuchar esto me hizo derrumbar y comencé a llorar enfrente de este desconocido. Él comprendió mi dolor, mi preocupación y mi actual situación económica. Se marchó en ese instante, dejándome solo con mi pena. Al cabo de 2 horas, justo antes de cerrar el negocio, el anciano regresó. Traía consigo un costal enorme y con pasos cortos se acercó y me dijo: «Sé que le está pasando mal en el negocio. ¿Sabe? Nunca tuve cómo agradecer a su padre todo lo que él hizo por mí. Le ruego me permita ayudarlo». El hombre dejó caer el pesado costal sobre el piso. Era de una tela oscura y gruesa, y me intrigó el contenido de la misma. «Venda esta carne, está fresca. No deje que se descomponga», dijo el vagabundo. En ese momento, mis temores tomaban forma. Pensé en lo imposible, en lo indeseable. El vagabundo me miró y sin vacilar me dijo lo siguiente: «Es el cadáver de un niño. No se alarme, se lo pido encarecidamente». Casi me fui al suelo de la impresión. El viejo me explicó que era un niño de la calle que había muerto en un conflicto de pandillas. Me pedía lo más abominable: «Véndalo. Su carne es...». Sin perder ningún momento lo interrumpí. Lo corrí del local a empujones.
Me sentí horrorizado ante brutal petición. Lo que quería era largarme. Una vez afuera, bajé la cortina metálica del negocio, puse el candado y me marché a toda prisa con un dolor de cabeza incesante. Me dirigí a un bar de mala muerte. Necesitaba suavizar con golpes etílicos lo que había vivido en esa noche. Tomé más que cualquier día de mi vida. Estaba asustado. Me desentendí que tenía que trabajar al día siguiente, que tenía que abrir temprano, a esperar que mi suerte cambiara y vender lo poco que quedaba. Entonces recordé en ese preciso instante, cuando corría el indigente, este ya no cargaba más con su costal. Regresé en ese instante a la carnicería. Aún me encontraba en estado de ebriedad. Cuando llegué, pude observar que debajo del saco se empezaba a formar un charco de sangre. Tenía que esconderlo y limpiar el desastre. No podía arriesgarme a andar en la calle con un niño muerto. No podía salir tampoco en ese estado. Llamaría la atención de alguna patrulla haciendo su rondín nocturno. Opté por guardarlo en el cuarto frío para carnes, que en ese momento lucía semivacío. Al día siguiente vería cómo resolver mi apuro. Volví a casa, no pude dormir mucho pese a mi estado etílico. Tomé una ducha y me dirigí a mi trabajo. Me tenía que enfrentar de nuevo al cadáver del niño. Entré en el cuarto frío. El valor me abandonaba, pero por fin pude abrir el saco pese al temblor de mis manos. Contuve el vómito en una respiración profunda. El cuerpo ya se encontraba despellejado y mutilado. Se trataba del tronco. Los muslos habían sido separados del cuerpo y estos mismos separados de sus pantorrillas. También advertí los antebrazos. El anciano había hecho los cortes. Pensé en ese momento que seguramente en su juventud fue carnicero o cirujano. Los cortes que hizo no son los que comúnmente hace cualquiera, y las mutilaciones habían sido estratégicamente hechas para dejar las partes más carnosas del cuerpo. A excepción del tronco, las demás partes se veían muy normales, como cualquier animal que hubiera sido destazado antes, por lo que rápidamente digerí la situación. Cuando me disponía a pensar en qué hacer con los restos del cuerpo, alguien llamó al mostrador. Me di cuenta que era una de las vecinas. Llegaba más temprano de lo habitual. De seguro me había visto entrar al negocio. La vecina, con una agradable voz, me dijo: «Buenos días, señor. Perdone, ¿ya está abierto?». Respondí: «Aún no, pero dígame, doña Dolores, ¿en qué la atiendo?». «Mire, estoy en un apuro. Necesito que me venda lomo y, de ser posible, pierna». «Mire, doñita», y sin darme tiempo de terminar la oración, me interrumpió diciendo: «Es que no quiero ir hasta el mercado. No me da tiempo. Se lo pago bien por atenderme antes de la hora de abrir». Acto seguido, puso billetes arrugados de alta denominación sobre el mostrador, el doble del valor real de lo que pedía. Lo hizo tal vez porque ella siempre coqueteaba conmigo. Quería, después de todo, ganar mi atención y afecto. Y no sé ni cómo, ni por qué lo hice. Debió ser la necesidad de dinero que me apretaba, o que aún estaba borracho, o simplemente que no quería perder su atención quedándole mal. Siempre daba buenas propinas. Le dije que me esperara un momento. Me metí al cuarto frío y empecé a cortar un poco del lomo que estaba colgado en un gancho. Volteé a observar el costal que se encontraba a unos metros de mí. Pensé la idea un par de veces. Anteriormente le había vendido carne de perro, pero esto rebasaba cualquier límite. Lo volví a repensar y me decidí. Le vendería la carne humana, la combinaría con la de res para completar su pedido. Tomé los muslos del cuerpo e hice cortes, como si fueran filetes. La carne era suave. Creo que eso se debía a que era muy joven la persona. Salió lo suficiente para compensar el pago que me ofrecía doña Dolores. Salí con los cortes del cuarto. Le dirigí una mirada nerviosa a mi cliente y empecé a pesar la carne. Dolores me observó y notó mi inquietud. «¿Está usted bien?», dijo. Le respondí con un sí de cabeza, que solo era la desmañanada. Guardé el pedido en bolsas de plástico y se los entregué con una cobarde sonrisa. Todo ese día estuve ansioso. Pensé en cerrar temprano, antes de que volviera Dolores a reclamarme por distinguir un sabor extraño y diferente en la carne. Ya pasaba la hora del almuerzo. Ningún cliente más llegó al negocio. No soportaba mis nervios. Iba a cerrar. Salí para bajar la cortina metálica, cuando a la distancia percibí que Dolores se dirigía hacia mí.
Apresuré mis movimientos. No quería responder a sus preguntas acerca del estado de la carne. Ella solamente se paró a mi lado y me dijo con una sonora voz: «Déjeme felicitarlo. La carne estaba deliciosa. Esos cortes dejaron a mis comensales más que satisfechos. ¿Sabe? Esos filetes de muslo estaban exquisitos. Le diré a mis vecinas que vengan a darse gusto con sus carnes, pero eso sí, me aparta lo mejor para mí, ¿eh?». Y así sin más se marchó, sin dejarme decir algo al respecto. Fueron para mí demasiadas emociones en el transcurso de la noche de ayer y el comienzo del día de hoy. No volví hasta la mañana siguiente, y una fila de 5 señoras que conversaban entre ellas esperaban en la entrada del negocio. Todas iban por los comentarios de doña Dolores. Querían probar esos cortes que le había vendido. Les dijo el precio alto que pagó por la carne, como si ese fuera el precio real, y ese mismo día se acabó mi mercancía humana. Gané en un solo día lo que ganaba más o menos en un mes. Seguramente mañana vendrían por más. La ambición se apoderó de mí. Ese día me regaló una comida propia de reyes. Disfruté tanto mi alimento y al tener el estómago lleno me dio la tranquilidad para pensar lo que tenía que hacer. Después de visualizar la situación y de analizarla, comprendí que tenía que buscar de nuevo al vagabundo. Después de reposar mi comida, me adentré en los callejones, parques y lugares recurrentes de los sin hogar. Una búsqueda infructuosa de 2 horas, cuando al fin, en una calle solitaria, sentado al borde de una banqueta, lo encontré. Le invité a tomarse una cerveza conmigo en una cantina que se encontraba a unos pasos de distancia. Y, nada rencoroso el viejo, aceptó. Parecía haber olvidado la forma en cómo lo corrí de mi carnicería. Sentados en esa pestilente pocilga, tomamos unas cuantas cervezas. Él aún no me preguntaba el motivo de mi cortesía, aunque, intuyo, él ya lo sospechaba. Entonces, ¿conoció a mi padre, señor? Llámame Charlie. ¿Conoció a mi padre, Charlie? Sí, hijo. Yo trabajé con él cuando aún tú ni nacías, pero mi alcoholismo hizo que nuestros caminos se separaran. De todos modos, él siempre trataba de ver por mí. Siempre me ayudaba, pese a mi necedad de permanecer en la calle y a mi alcoholismo. Ya veo, Charlie, ¿cómo te explico esto? Dios, no sé cómo abordar el tema. Ok, yo bendice toda la carne, ¿verdad, hijo? Sí. Y bueno... Tranquilo, muchacho, estás en busca de más, ¿cierto? Asentí con mucha vergüenza. Me sentía como un cerdo avaricioso sin importarme la vida humana con tal de llenar mis bolsillos. Ok, chamaco, mira, como verá, yo no he pasado hambre. No me encuentra en mis huesos, pues comida no me hace falta. Todos aquí somos comida. Veo que tiene un fuerte dilema moral, pero le digo que no se preocupe. Yo no he matado a nadie cobardemente. De haberlo hecho, fue en defensa propia, o en un extremo de necesidad alimentaria. Jamás víctimas inocentes. Inclusive hay gente que se me ha ofrecido para ser devorada. Locos, hay demasiados. El canibalismo es un tabú. Muchas idioteces religiosas y morales son obstáculos mentales. Me verá así todo mugroso y harapiento, pero déjeme que le comente algo. Tómeme en serio. He estudiado este tema por años. Yo soy de la idea que deberíamos de reciclar a nuestros muertos. No, no me mire así. Le dije que me tomara en serio. Bueno, le decía, en el mundo fallecen más de 50 millones de personas. Casi la mitad de ellos es por inanición. Son toneladas de alimento proteínico que se van a la basura, que se incinera. A final de cuentas, se desperdicia. Además, si la causa de muerte no es infecciosa, tenemos un cadáver sano. Uno mucho más saludable que toda esa carne llena de parásitos y demás bacterias que es tratada químicamente en los mataderos. Si llegamos a los extremos higienistas, que en muchos casos es el argumento en el que se plantan los vegetarianos, nosotros somos muchísimo más saludables que una vaca, un pollo, un cerdo o lo que sea. Tan solo piense que si la muerte de la persona fue traumática, tenemos mucha carne fresca y lista para ser cocinada. ¿Y qué le digo del sabor? Es exquisita, debería probarla. Así que se lo digo simple y sencillamente, de frente y sin tapujos. Usted le está haciendo un favor a la sociedad.
les está dando carne saludable, les está dando una mejor calidad de vida. Le repito, no hablo de matar a nadie, hablo de reciclar a nuestros muertos. ¿Cómo ve? Y así fue que con esas palabras Charlie me hizo pensar, contemplé seriamente su razonamiento y me convenció. Esa misma noche fuimos a su casa, que es un cuarto abandonado en el centro de la ciudad. Me mostró su guarida, pero lo que realmente quería mostrarme era su refrigerador, una pequeña nevera oxidada en la que conservaba partes de la anatomía humana. Esta vez ya no las vi con asco, mi percepción estaba cambiando. Me cocinó el glúteo de una persona joven. Al preguntarle por la muerte de este, me respondió: no sé, creo que lo mataron a golpes, estaba dentro de una bolsa negra en los contenedores de basura. El olor a carne cocinándose con aceite despertó mi apetito. Debo reconocer que el aroma me sedujo demasiado. Me sentó en la mesa de su comedor, puso enfrente de mí un plato con un pedazo grueso de carne. Su color era de un rojo intenso. Los jugos del bistec aún brincaban de lo caliente que estaban. Colocó cubiertos y se sentó a acompañarme con la misma porción de carne para él. Bon appetit, dijo. El sabor era mucho mejor que el olor. Sabe parecido al cerdo, aunque un poco más fuerte, de consistencia fibrosa. La carne era demasiado suave, parecía que se disolvía en la boca. Después del primer bocado, que fue el más sabroso, continuar fue más fácil. No existen palabras para terminar de definir el sabor de lo que degusté. Mi paladar quedó impregnado con esa sensación. Después de comer y quedar satisfecho, fue que comprendí la emoción de Dolores por probar tan jugoso manjar. Charlie me dio más partes humanas para vender en la carnicería. Le ofrecí dinero a cambio que gustosamente aceptó. Como saben, el alcohol no se paga solo. Con el tiempo, Charlie me enseñó el método para el destace del cuerpo, cómo utilizar la sierra para hacer cortes limpios en los muslos, cortar correctamente y en forma circular los muslos para filetes perfectos, así como el arte de deshuesar esa extremidad de la pierna para asados. Si bien es cierto, el cuerpo humano, hablando en específico del torso, no está hecho anatómicamente como fuente de alimento. Esto por la falta abundante de carne en esa parte, en comparación con el puerco y la res, que pueden llegar a darnos hasta 195 kilos de pura carne en solo el talle. Toda esta actividad la realizábamos en un cuarto en la casa de Charlie. Muchos cuerpos víctimas de asesinatos o alguna otra causa, que obviamente sabíamos que no iban a reclamar, los tomábamos para su preparación. Pues bien, para su preparación comenzábamos poniéndolos en la postura en la que Ed Gein colocaba a sus víctimas, de cabeza y con un corte en el cuello de oreja a oreja para que se desangraran. Teníamos una tabla de madera grande en donde realizábamos los cortes y destazábamos las piezas. Era sencillo con la sierra eléctrica, los huesos no son mucho problema. Todo con mucha higiene, claro está, siempre lavando el cuerpo con una manguera a chorro. Además, cuidando que la hoja del cuchillo con la que se corte siempre esté limpia. En verdad que es una tarea laboriosa, pero muy remunerante. Hoy en día, y gracias a todos los sacrificios que se hicieron, el negocio creció de una manera asombrosa. Mi carnicería es la más visitada de la ciudad y ahora estamos en expansión. Sé que mi padre estaría sumamente orgulloso de ver cómo el negocio familiar prospera tan abundantemente. Aunque no todo son buenas noticias, Charlie falleció el mes pasado. Él murió por una cirrosis severa. Nunca quiso dejar la calle, pero él fue mi socio comercial. Me ayudó a abastecer el negocio y me enseñó todas esas técnicas. A cierto punto, él fue mi mentor. Antes de morir, él tuvo una última petición conmigo. Me pidió que lo comiera. No quería terminar en un cementerio abandonado por todos, y mucho menos en una fosa séptica. Prefería convertirse en proteína, en energía, un final digno. ¿Cómo negarle esa última petición al hombre que me dio la fórmula del éxito? Su carne vieja era dura y sin tanto sabor, pero eso se arregló complementándola con una salsa de turrón condimentada con especias y pan de Bruselas. Ahora es como si Charlie fuera parte de mí. Estimado cliente, soy su carnicero, su antropófago, y le deseo bon
Appetit.